Welcome back, everybody. Gracias por acompañarme en una nueva semana de su materia Inglés Instrumental 2. En esta oportunidad iniciamos con nuestra primera sesión de la unidad introductoria, donde vamos a hablar un poco acerca de qué es inglés con fines específicos, vamos a refrescar y vamos a introducirnos a qué es lo que nos compete en esta unidad curricular. Como ya me conocen, mi nombre es Annalise Milano, es un placer para mí ser su docente en esta unidad curricular. Muy bien, iniciemos hablando de qué es el inglés con fines específicos. Para algunos esto estará bastante fresco porque vieron la unidad curricular el semestre pasado. Sin embargo, para otros podría ser un poco más difícil porque se dieron un espacio, un tiempo. Entonces, para refrescarles un poco, primero, sabemos que el inglés con fines específicos es un enfoque de la enseñanza del inglés. En este enfoque no hablamos acerca de generalidades o de vocabulario de uso cotidiano, no utilizamos las mismas variantes, simplemente nos enfocamos a tener fines específicos como fines académicos y ocupacionales. Podríamos hablar de ese inglés que se usa para profesiones en específico, los muy famosos cursos de Business English o English for Medicine, English for Engineering. En este caso, los cursos de inglés con fines específicos tienen variadas formas. ¿Por qué razón? Porque pueden enfocarse tanto en macrohabilidades, simplemente leer y escribir, o hablar y escuchar, o una combinación de hablar y escribir, o una combinación de habilidades receptivas como leer y escuchar. Es decir, todo va a depender de las necesidades que este profesional tenga en el futuro o para ese momento para desarrollar sus habilidades de este inglés con ese fin único y específico. Sabemos que el inglés con fines específicos data después de la Segunda Guerra Mundial, porque el inglés se establece como una necesidad en distintos campos. Actualmente seguimos viviendo esta realidad. El inglés sigue siendo una necesidad en distintos campos porque es el idioma que más se enseña alrededor del mundo y es mucho más fácil que muchas culturas y muchos idiomas puedan converger a través del inglés. Se habla también de una revolución lingüística porque en estas fechas también se da una distinción entre las macrohabilidades de la comunicación. Estas 4 macrohabilidades antes se enseñaban como una sola o simplemente se dejaban de lado. Ahora sabemos de que cada una de estas habilidades requiere estrategias diferentes para poder desarrollarnos. Por lo tanto, de acuerdo al tipo de habilidad que sea necesaria dentro de una profesión, podemos enfocarnos directamente en ella sin necesidad de tocar las demás. Hablamos de nuevas tendencias de educación porque el rol del protagónico del estudiante era necesario. Ahora también tenemos un nuevo rol protagónico que es el estudiante independiente o la habilidad del estudiante de poder guiar su propio aprendizaje a través de la tecnología. Y por último, sabemos de que el inglés con fines específicos, el inglés instrumental, simplemente busca ser lo más específico posible en cuanto a las necesidades de este profesional y que pueda responder a las características de cualquier especialidad o de la especialidad de esta persona. Ahora bien, llegamos a inglés instrumental 2. Cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Nuestra lengua materna. ¿Por qué razón? Porque en esta unidad curricular vamos a irnos un poquito más allá de las oraciones, de los párrafos cortitos. Aquí nuestra lengua materna va a jugar un rol muy fundamental y muchos estudiantes olvidan la importancia de la ortografía y la coherencia dentro de su producción escrita cotidiana. Aunque hablamos de inglés instrumental, sabemos de que en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, el diseño instruccional se enfoca en la comprensión lectora de textos en inglés. Por lo tanto, leemos textos en inglés, sin embargo, nuestra producción escrita acerca de esa comprensión es en español. Así que si podemos entender mucho del inglés, podría ser contraproducente que no sepamos escribir en español. Por lo tanto, es una gran advertencia tomar en cuenta que al aprender un nuevo idioma o un idioma diferente, teniendo errores en nuestra lengua materna, eso va a producir retrasos en la adquisición de la nueva lengua. Por lo tanto, si no entendemos cómo usar los signos de puntuaciones,
no entendemos los tiempos verbales en español, muy difícilmente vamos a poder entenderlo en inglés o nos va a retrasar, nos va a generar choques, ¿ok? Ahora bien, en Inglés Instrumental 2 hablamos acerca de lectura académica, lectura y escritura académica. ¿Por qué razón? Porque en esta unidad curricular nos vamos a enfocar en textos un poquito más extensos, con una complejidad un poco más amplia. Vamos a tener mucho más vocabulario de la especialidad. Hay géneros discursivos específicos, distintos tipos de textos, diferentes intenciones y funciones que los textos cumplen dentro de una u otra actividad. Por lo tanto, es necesario que como estudiantes nos focalicemos en que la producción que vamos a generar debe tener un nivel bastante alto porque estamos hablando de algo académico. Ahora bien, en nuestra unidad curricular iniciaremos hablando de las estrategias de comprensión lectora. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que nos va a sentar la base. Recordemos que en inglés 1 hablamos de palabras, hablamos de oraciones y cerramos con una introducción de estrategias de comprensión lectora. Por lo tanto, ya conocen qué es el previewing, el skimming y el scanning. Ahora tendremos nuevas estrategias de comprensión lectora. Vamos a hablar de monitoreo, hablaremos de predicción, inferencia, entre otras. Luego, que sepamos trabajar, digamos, de una forma sencilla, de una forma rápida, textos, cómo leerlos, cómo llegar hasta ellos. Hablaremos entonces de la estructura de los textos, porque los textos tienen géneros discursivos, es decir, una forma que ellos van a adoptar, y también tienen funciones comunicativas, que es la intención o la forma en la que ellos están llevando la información. A partir de esas categorizaciones hablaremos de esquematización de ideas. Estas ideas nos ayudan a entender cómo podemos reorganizar esas ideas. Tendremos tipos de oraciones, tendremos diferentes tipos de esquematizaciones, resúmenes, el abstract y organizadores gráficos. Finalmente, hablaremos de lectura crítica y los tipos de lectura. Como podrán observar, vamos a leer mucho. Por lo tanto, es importante que vayan creando hábitos de lectura para que no sientan que es algo cansado o muy atenuante tener que sentarse y leer 1 o 2 páginas. Es necesario que vayamos creando los hábitos necesarios para poder desarrollarnos en nuestra materia de la forma correcta. Soy su Teacher Analyst, no tengo más que decir. Por favor, completen las actividades para esta unidad. Revise todos los materiales que he adjuntado en el aula virtual y nos vemos en otra oportunidad. Bye.